Ese es el tema que vamos a analizar a continuación. Para eso tengo aquí conmigo en el estudio a la periodista mexicana Roxana Sandoval. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes, Guillermo. Y vamos a hacer también contacto, vamos a ir a México. Tenemos con nosotros al diputado Eric Marte Rivera Villanueva, diputado mexicano del PAN. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí con el gusto de saludarlos. Diputado, antes de comenzar, quisiera que relatara a la audiencia su historia, lo que ocurrió con usted. Usted fue víctima de secuestro y tiene secuelas, tiene inclusive problemas a la hora de poder hablar un poco por ese secuestro. Explíquenos lo que ocurrió con usted y cómo es que llega usted ahora a ser diputado y tiene esa historia tan importante que contar. Sí, bueno, déjenme platicarle que pues hace aproximadamente 10 años, lamentablemente, formé parte de las estadísticas de secuestro. Pues es una situación que me costó mucho trabajo superar, porque me trajo algunas secuelas, como a todas las víctimas que han pasado por una situación similar. En mi caso particular, las afectaciones que tuve pues se vieron reflejadas en mi manera de hablar, porque prácticamente durante algunos años, aproximadamente 5 años, pues estuve completamente mudo, sin poder hablar. Imagínense lo que para mí representa pues, haber perdido la voz durante todo ese tiempo. Pues a mí que me ha gustado la música, llevaba un rol como empresario, donde pues estaba acostumbrado a tratar con mucha gente, pues a dar conferencias, a cantar. Claro, diputado, perdóneme que lo interrumpa y tal vez lo que más queremos resaltar es esa historia que usted tiene, ese pasado, esa tragedia que desafortunadamente vivió, pero hoy día su voz se escucha en la Cámara de Diputados de México y está haciendo mucho en contra de la violencia. Vamos a hablar de eso a continuación. Roxana, este caso, ¿te conmueve el caso de una persona, que es una persona y es el caso de muchos mexicanos, ¿no? Muchísimos, o sea, las estadísticas durante el gobierno de los presidentes panistas fue cuando se empezó a contabilizar. Él es miembro del PAN, los miembros, sí, es cuando se empiezan a contabilizar los muertos y todos los que son, todas las personas víctimas del secuestro en México. En México el secuestro ha sido desde la década de los 90, 1995 en adelante, ha sido como que algo ya muy natural y no se le presta atención los gobiernos están muy ocupados en tratar de combatir la violencia que no atienden a las víctimas. Y así como él, ha habido muchísima gente, políticos, familias normales, miembros de familia de las hermanas de Thalía, por ejemplo, que también fueron parte de esas temporadas en donde el secuestro sigue siendo pues una de los daños y de las consecuencias del narcotráfico en México, de los carteles. Regresamos a México, diputado. Usted ha presentado una iniciativa que propone un padrón de ex policías. ¿Por qué hace esa propuesta? Ay, se cortó la comunicación, a ver si podemos retomarla, porque realmente quería saber, él ha propuesto ese padrón de ex policías. Yo pienso que es porque ellos forman parte de toda esta corrupción. El gobierno ha estado muy corrompido. Los gobiernos panistas no pudieron limpiar la cloaca. Hay una serie de cifras que dicen, por ejemplo, que de 10 agentes, de 10 miembros del crimen organizado, 7 son ex policías. Pertenecen a cuerpos policíacos, claro, federales, locales y estatales. Y tiene que ser así, porque recordemos que en ningún país latinoamericano se tiene la carrera policial como se tiene aquí en los Estados Unidos, que es una carrera que lleva principios, que lleva preparación. Allá, eso no solamente ocurre en México, ocurre en otros países de América Latina, por supuesto, pero desafortunadamente. En México, por ejemplo, el gobierno de Vicente Fox tuvo a la consultoría del ex presidente de Rudolph Giuliani.
Justamente. Exalcalde. Fue el exalcalde de Nueva York, gracias. El exalcalde de Nueva York estuvo dando la consultoría durante el periodo de gobierno de Vicente Fox para mejorar el sistema policíaco, porque estamos tan cerca en Estados Unidos. Y fue justamente en esa misma temporada cuando se estaba dando el proyecto de ventas de armamento de los Estados Unidos a los carteles para llevarlos como seguimiento, que hasta el año pasado... rápido y furioso, viene todo ese escándalo a raíz de eso. El año pasado fue que se abrió ese escándalo, que se descubrió que en realidad estaban matando hasta los mismos agentes norteamericanos con las mismas armas que el gobierno norteamericano. Han fallado muchas cosas para realmente combatir la violencia en México. Como periodista, como mexicana, como mujer, hay una noticia que ha salido hoy, que se ha dado hoy a la publicidad, que le pone los pelos de punta a cualquiera, y es que se ha descubierto una trata, que estaban transportando mujeres mexicanas, se las llevaban a Nueva Jersey específicamente, y ahí en Nueva Jersey ejercían la prostitución en granjas. ¿Qué le parece ese tipo de información y que hoy día sigan ocurriendo cosas como esas? Y van a seguir ocurriendo mientras de verdad no se legalice la droga, yo pienso, porque... ¿Usted está a favor de la legalización de la droga? Claro, yo estuve casada con un europeo, conozco la dinámica de los países que tienen legalizada la droga. Entonces, yo veo, por ejemplo, la drogadicción. ¿Usted no considera que son, no, eso sería tema para otro programa, sí. Son culturas diferentes, ese tipo de cultura de Holanda no se puede aplicar a un país de América Latina? Yo creo que a todos los países son negocios, y son negocios bien establecidos, y se evitarían muertes que son innecesarias y secuestros que son innecesarios. Eso sería, le prometo que la voy a traer para hablar de eso en otro programa próximamente. Tenemos al diputado nuevamente. Diputado, le había preguntado anteriormente, desafortunadamente se cortó la comunicación y comentamos un poco acá del tema, pero quería escuchar su respuesta. Usted presentó una iniciativa que propone un padrón de ex policías, ¿por qué? Sí, mire, cuando nosotros empezamos a redactar esta iniciativa, hicimos un estudio, una evaluación de muchos casos de secuestro, donde pudimos comprobar que en la mayoría de los casos se encontraban policías o ex policías involucrados en estos casos. Sin embargo, cuando yo estaba elaborando el estudio, nos fuimos muy cortos, porque nosotros citamos que de cada 10 secuestros, en 7 de ellos por lo menos había involucrado un policía o un ex policía. Sin embargo, ampliando más el estudio, llegamos a la conclusión de que son 9 casos de cada 10. Por eso, 9 de cada 10, yo había dicho 7 de cada 10, ¿9 dice usted? Sí, son 9 de cada 10. Cuando presenté la iniciativa hablamos de 7, pero después ampliamos más el estudio y con datos que nos aportaron algunos activistas, movimientos, organizaciones, llegamos a esta cantidad impresionante, que son 9 de cada 10. Diputado, ¿y no considera que ese tipo de iniciativa en un país tremendamente peligroso como es México, y usted lo sabe mejor que nadie, pudiese tener represalias futuras en su contra? Sí, bueno, sí me lo han dicho, me lo han advertido. Sé que con esto pues, se afectarían muchos intereses, sobre todo de los que ahorita están desempeñando la labor dentro de algún cuerpo de seguridad, llámese policías federales o militares. Sin embargo, sí sentimos que es necesario que se legisle y que se apruebe una ley de este tipo, porque necesitamos disminuir las alternativas que tienen los que dejan de trabajar para las policías, que muchas de las veces van a parar precisamente al crimen organizado, a las filas del crimen organizado. Estamos hablando del tema suyo específicamente, el tema de la violencia en México, pero quiero ir un poco a la política, a ver su opinión. Usted es del PAN, el PAN pues ha tenido, en los últimos gobiernos tuvo un fracaso. El PRI, que durante más de 70 años se le ha hablado de corrupción, se ha hablado que ponían a presidentes a través del famoso dedazo, regresa ahora el PRI. Y la izquierda primero nunca ha estado lo suficientemente unida, y se sabe que la izquierda específicamente en América Latina no ha sido salvación para ningún país, para ningún gobierno. ¿Cómo ve el futuro político de México? Sí, mire, nosotros como
integrantes del Partido Acción Nacional, nosotros estamos colaborando mucho en la medida de que las propuestas sean viables a través de un denominado Pacto por México. El Pacto por México incluye la participación plural de todos los partidos, donde por lo que buscamos es romper con la tradición que el PRI había impuesto en estos años. Cuando el PAN presentaba iniciativas, el PRI no las apoyaba. Nosotros tenemos una actitud completamente diferente y gracias a la colaboración que ha tenido el PAN, el gobierno de la República actual pues ha podido sacar adelante sus reformas que estuvieron pendientes y que muchas de ellas nosotros las hubiéramos querido sacar adelante si hubiéramos contado con el apoyo. Le agradezco, diputado, la participación en el programa, aunque hay mucha gente que piensa que durante 2 periodos el PAN tampoco resolvió los problemas en México. Le prometo que la voy a invitar para hablar del tema de las drogas y vamos a hacer ese debate en otro momento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al regreso, Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición de la carencia de papel sanitario en el mercado nacional. Ahora los dejo con el caso de la mujer que fue arrestada por cantar en el lugar incorrecto. Ahí está.